¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Edu Mori. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de física llamado magnitudes. Muchos de nosotros hemos escuchado este término tanto en aritmética, pero en física. Pero el día de hoy vamos a dar un enfoque netamente físico. ¿Qué es una magnitud o qué entendemos nosotros por magnitud? Pues simplemente una magnitud es algo que se puede medir o que se puede calcular. Por ejemplo, veamos, cuando nosotros estamos enfermos, vamos al médico, vamos a un hospital y tenemos fiebre, ¿qué es lo que nos miden? Nos miden la temperatura, ¿verdad? Entonces, la temperatura es una magnitud porque se puede cuantificar, se puede medir. Si estamos con fiebre, obviamente tenemos una temperatura elevada, y si estamos bien, tenemos una temperatura de 25 o de 30 grados centígrados. Otro ejemplo de magnitud es la densidad. Los cuerpos, el agua, los líquidos, los cuerpos sólidos tienen una densidad específica. ¿Estamos de acuerdo? Se puede medir, se puede calcular. Un tercer ejemplo y el más conocido en el tema de magnitudes es el tiempo. El tiempo, ¿con qué lo calculamos nosotros, muchachos? Lo calculamos con un reloj, o ya sea un reloj o ya sea un cronómetro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en conclusión, una magnitud es nada más y nada menos algo que se puede medir o todo aquello que se puede calcular. Dentro de esas magnitudes, vamos a tener que diferenciar entre dos tipos de magnitudes. La primera magnitud, llamada magnitud escalar, y la segunda magnitud, llamada la magnitud vectorial. ¿Cuál es la diferencia, muchachos? Muy simple. Las magnitudes escalares son aquellas que tienen módulo o también llamado intensidad o un valor cuantitativo. En cambio, las magnitudes vectoriales son aquellas que también tienen un valor cuantitativo, pero además tienen una dirección. Por ejemplo, en las magnitudes escalares encontramos el más común, el tiempo, la masa, la temperatura, como ya les había mencionado anteriormente. En cambio, las magnitudes vectoriales tenemos dos grandes magnitudes, llamado la primera la fuerza y la segunda sería la velocidad. Quiero que me escuchen muy bien para que entiendan la diferencia en estos dos tipos de magnitudes. ¿Por qué el tiempo es escalar? Porque el tiempo únicamente tiene módulo o un valor cuantitativo. Yo puedo decir, ¿acaso ha transcurrido 2 segundos hacia arriba? ¿Ha transcurrido 2 segundos hacia abajo? No, ¿verdad? No tiene sentido. En cambio, cuando yo hablo en términos de velocidad, yo puedo decir que un carro se desplaza con una rapidez o un módulo de la velocidad hacia la derecha, puedo decir que se desplaza hacia la izquierda, hacia el norte o hacia el sur. Entonces, esa es la diferencia. En cambio, el tiempo no tiene esa cualidad. Otro ejemplo en magnitud escalar, el volumen de una pelota, el volumen de un cuerpo es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque el volumen es un valor y no tiene una dirección que nosotros le podamos dar. ¿Estamos de acuerdo? Para terminar esta primera parte o esta breve introducción, voy a hacer una diferencia entre lo que significa velocidad y rapidez. Muchos nosotros confundimos esos términos porque a menudo nos encontramos en la calle y vemos letreros en las pistas, en las carreteras, que dicen una velocidad, no ir a una velocidad tanto de 10 km por hora, de 8 km por hora. Pero hablando físicamente, de manera correcta, no es adecuado expresar este término, porque la rapidez vendría a ser el módulo de la velocidad, o valor cuantitativo de la velocidad. ¿Qué quiero decir con esto, muchachos? Voy a hacer una analogía. No es lo mismo calcular, voy a hacer el ejemplo que calcular una regla a calcular la longitud de la regla. Entonces, yo al decir calcúlame la velocidad, es lo mismo que yo estuviera preguntando, calcúlame la regla. ¿Verdad que no tiene sentido? Pero en cambio, si yo pregunto, calcúlame la longitud de la regla, ahí sí que tiene sentido, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Igual, al yo decir calcúlame la velocidad, no tendría sentido. En cambio, si yo digo calcúlame el módulo de la velocidad, o también llamado rapidez, eso sí tiene sentido, porque tiene un valor. Puede ser 10 km por hora, puede ser 20 km por hora, puede ser 30 km por hora, o cualquier otro valor más. Y de igual forma sucede con una regla. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, chicos, esa sería la primera parte de este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.